Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy vamos a hablar de un tema que escuchamos por todos lados en nuestro país, no solo en Guatemala. Yo diría que en muchas partes del mundo hay un clamor, ese sí es un verdadero clamor de la mayoría de la gente por justicia. Hablamos de justicia, a veces considero, sin entender qué significa ser justo. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a algunos hechos que se han dado en nuestra Guatemala en los últimos tiempos, pero sobre todo queremos profundizar en qué es la justicia, apreciables televidentes, porque si nosotros no entendemos este término, ¿cómo vamos a saber si se está o no haciendo justicia en nuestro país? Si acaso el día que usted quiera que se le haga justicia, realmente las autoridades están cumpliendo con esa obligación. Entonces, para hablar de este tema, no solo el trasfondo filosófico, sino también el práctico, hemos invitado al profesor Warren Orbo, quien es el director del Centro de Estudios del Capitalismo. Démosle la bienvenida a Warren Orbo. Warren, buenas noches, bienvenido al Ágora. Buenas noches, Marta Yolanda. Buenas noches. Buenas noches, Warren. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación, Warren, para abordar este que es un tema común. Escuchamos por todos lados, queremos que se haga justicia, justicia por allá, se están llevando a cabo las audiencias de tal caso, fulanito, sutanito, menganito, tal cosa pasó, y la justicia es probablemente uno de los términos, junto con el de seguridad, que por cierto son las dos funciones primordiales de los gobernantes, que la gente exige. Pero lo que nos hemos dado cuenta en el qué hacer de este periodismo de reflexión que Jorge y yo hemos elegido como profesión, nos hemos dado cuenta que mucha gente no entiende qué es justicia. Entonces, antes de que entremos a abordar como ejemplos nada más casos que han sido paradigmáticos en Guatemala y abordemos el tema de las penas, porque también la discusión sobre la pena de muerte es muy importante retomarla dentro de este ámbito. Quisiera que nos pusieras en antecedentes de qué es la justicia, qué es ser justo. Bueno, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno como virtud y otro como acción. Y voy a empezar con acción porque es más fácil entenderlo por ahí. En realidad a muchas personas les cuesta definir qué es justicia, porque es un concepto muy abstracto, pero les es más fácil definir cuando dicen eso fue injusto, cuando una acción con ellos resulta que les hace daño y entonces dicen eso fue injusto, porque en efecto el acto justo es aquel que no causa daño, el acto injusto es el que le causa daño a una persona. Y entonces lo que se pretende con hacer justicia es reparar el daño hecho, o sea, hacer que el que hizo el daño pague en igual moneda, por así decirlo, el daño que ha hecho. Entonces la justicia como acto, digamos, en ese sentido es así. La virtud, como virtud de la persona, es siempre juzgar al otro como se merece. Y como se merece, eso depende de los hechos que el otro exhibe en su actuación. Es decir, se vuelve injusto cuando uno finge que el otro es de distinta forma de como es. Y entonces lo trata de tratar, valga la redundancia, de como que si fuera mejor o peor de lo que en realidad es. Por ejemplo, ahora vemos en el caso que se discute tanto de la pena de muerte, un acto de injusticia es fingir que el asesino es moralmente igual a la víctima y al justiciero, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se victimiza al asesino y se trata de proteger la vida del asesino, olvidándose de la víctima y equiparando al justiciero como que si fuera la misma cosa. Entonces, el concepto de justicia es precisamente eso, es decir, identificar, y para eso necesitas usar la razón, es decir, tienes que basarte en los hechos, identificar cuál es el carácter y la conducta de la persona a la que estás juzgando y tratarla de acuerdo a cómo se merece, o sea, de acuerdo a cómo actúa.
¿Puede merecer un premio o puede merecer un castigo? Claro, depende de la acción. Igualmente es injusto no premiar a quien se lo merece, como no castigar a quien se lo merece. En ambos casos haces una injusticia, porque no le estás dando aquello que se merece. Warren, y aplicando ya esos conceptos, si querés, como mencionaste, así más teóricos y abstractos, a lo que se conoce como justicia en Guatemala, ¿el sistema judicial o el sistema de justicia en Guatemala refleja esos principios de justicia que vos estabas mencionando o no? Trata, pero no. De hecho, nosotros tenemos en nuestra Constitución una cláusula que dice que todo guatemalteco es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y eso es justo. Por decir, si yo te acuso de algo, el que está obligado a probar que vos sos culpable de tal cosa, soy yo, si te estoy acusando. No vos demostrar que no sos culpable. ¿Me explico? Y aquí en Guatemala lo que sucede es que si yo te acuso, te agarran preso, o sea, ya te castigan, te meten a la cárcel. Puede ser que si te aplican esa nueva ley de extinción de dominio, te quiten los medios que vos tengas para defenderte, ¿verdad? Entonces eso ya no es justicia, eso es un linchamiento, totalmente injusto. Si aunque fuera yo culpable. Aunque fueras culpable, porque no se ha probado que sos culpable. El proceso de justicia, como debe ser objetivo, debe pasar primero por probar que sos culpable, por probar sin lugar a dudas que fuiste un criminal. Y entonces procede el castigo. Es decir, precisamente es el concepto, regresemos al concepto original, es juzgar a cada quien según sus hechos y tratarlo como se merece. No juzgarlo antes de demostrar qué es lo que ha hecho. Eso sería prejuzgar, ¿me explico? Sería juzgar antes de los hechos. Y eso es lo que vemos muy a menudo aquí en Guatemala. Digamos, vemos que se juzga antes de los hechos, se castiga antes de los hechos, ¿verdad? Y como el proceso es lento, no tiene por qué no serlo, es decir, porque es delicado, puede tomar meses, años, pero mientras todo eso sucede, el daño que le hicieron a una persona, si es inocente, ¿quién se lo va a reparar? Yo nunca he visto que después de que alguien sea inocente y que lo hayan tenido en la cárcel un par de años, cuando sale libre le dice el Estado, mire, perdone, le vamos a reparar todos los daños y perjuicios que le causamos. El problema aquí, y estoy totalmente de acuerdo, en Guatemala el sistema debería llamarse un sistema de injusticia, porque se basa en cometer violaciones contra gente inocente o que no se ha probado que es culpable, y parecer ser que protege a los que son corruptos y han violentado, en este caso, el debido proceso. Porque el debido proceso es un derecho individual que la razón de ser de este es asegurar que ningún inocente pague por actos que no cometió. Claro. Y eso es importante que lo entendamos todos, independientemente de que, al menos yo entiendo la desesperación de muchos de que, por ejemplo, los corruptos en Guatemala, que podemos ver cómo se han enriquecido a costa de nosotros, paguen las consecuencias de sus acciones y recuperar aquello que nos han robado. Pero para que realmente haya justicia y en el largo plazo no terminemos nosotros siendo aquellos que ese poder que se han dado los gobernantes, no vamos a ser nosotros los que terminemos pagando la violación que puedan hacer los gobernantes con ese poder que tienen. El procurador de los derechos humanos, lo pongo como ejemplo, dijo que aquellos que es posible, porque trató de hacerlo además de una forma muy cobarde, recuerdo que cuando hizo esta que es algo que no debemos olvidar los guatemaltecos, que aquellos que consideran que cuando no hay duda razonable, y quiero decir esto, y el crimen lo justifica, lo moralmente justo es aplicar la pena de muerte, dijo
que los responsables de la inseguridad, probablemente de la inseguridad, de los bombazos, de los asesinatos y otras cosas más, eran aquellos que estaban a favor de la pena de muerte. ¿Se imaginan si este personaje pudiera llegar él a tener el total control del poder de acusar a quien quiera? Pienso que los tres aquí presentes iríamos presos, acusados simplemente, sin ninguna prueba, de estar detrás de, yo qué sé, de algún bombazo. Sí, eso fue una declaración muy desafortunada de parte de él, porque lo deja pensando a uno, bueno, este señor parece que ha estado dormido durante todo el tiempo y ahora se despertó y cree que la violencia es nueva, pero ha sido a lo largo de mucho tiempo que se ha estado dando. Vemos que a los autobuseros, a los pilotos los matan, si no a diario, cada 2 días. A muchos comerciantes también, a abogados lo hemos visto, es decir, y él ahora está despertando. Eso por un lado, y por otro lado, es decir, si sí ha estado despierto, su razonamiento es muy ilógico. Y si su razonamiento es muy ilógico, yo creo que eso es buena razón para dudar si él tiene la calidad para estar en ese puesto. Es decir, desde todo lado que lo veas, fue una declaración muy desafortunada. De hecho, lo que mencionabas, al final tenemos ya bastantes años de que hay 17 muertos diarios aquí en Guatemala, y argumentan que ha bajado, pero ha bajado a, qué sé yo, 16 o 15 muertos al día, que igual sigue siendo un número exageradamente alto, ¿verdad? O sea, y eso no ha parado desde hace mucho tiempo. Así es. Y son estadísticas cuestionables, porque cuando ves los datos que te proporciona el INASIF contra los datos que te dan en el Ministerio de Gobernación, no cuadran. ¿Cuáles les vas a dar credibilidad? Y otra cosa, los desaparecidos que nunca aparecen. ¿Qué pasó con ellos? Sí, y en realidad el asunto no debe ser de estadísticas, porque un muerto ya es malo, un asesinado ya es malo, ¿verdad? Eso no debería estar pasando. Sin embargo, hay mucha impunidad, no hay certeza en el castigo, vemos que reincidente, ¿verdad? Vemos que agarran a un pío y después resulta ahí, es la 27ª vez que lo agarran preso. ¿Cómo va a ser eso posible? Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y nuestro invitado hoy es el profesor Warren Orbo, director del Centro de Estudios del Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín. Nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport, porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. Estamos de regreso en el Ágora, apreciables televidentes, y en el segmento anterior de este programa empezamos a comentar esa relación íntima que tienen las dos funciones que dentro de un Estado de Derecho, dentro de una verdadera república liberal, deben tener los gobernantes,
que es o mandatarios, porque realmente los términos que deberíamos de utilizar nosotros nos debemos cuestionar, son mandantes, nosotros los que mandamos, mandato a aquel que vamos a expresar por medio de la Constitución. Por eso es importante que nos involucremos en conocer qué dice la Constitución y en los cambios que ésta necesita. Ese es el mandato. Y mandatario, el que debe obedecer ese mandato que le damos nosotros los mandantes. Pues bueno, ese mandato que queda expresado en los primeros artículos de la Constitución es de que velen porque haya seguridad y justicia. Sin embargo, nosotros lo estamos enfocando primero desde la justicia y segundo, la seguridad, porque están íntimamente relacionadas. Y para que haya seguridad, Warren, tiene que haber justicia dentro de un sistema de incentivos correcto. Así es. Eso lo que quiere decir es que el delito debe tener un castigo real y ni siquiera debe tener castigos que parecen chiste. Es decir, nosotros vemos que condenan a un individuo a 1200 años de cárcel. Eso es absurdo, pues. Es decir, ¿qué se puede decir ante eso? Es decir, si la persona y la persona probablemente ya está cerca de los 60 años. Es decir, y por otro lado, no quieren que se aplique la pena de muerte, ¿no? Y sí, generalmente son las mismas personas. Sí, generalmente son las mismas personas. Las personas que están 100% seguras de que este condenado a 1000 tantos años es culpable, pero que están también 100% seguros que nunca se puede estar seguro de que alguien sea culpable y por eso no hay que aplicar la pena de muerte. Es parte de las contradicciones que estamos viendo nosotros en nuestro sistema. Y naturalmente, ¿quién se beneficia de las contradicciones? Pues el criminal, ¿verdad? El criminal. En el caso de los asesinos, hemos visto que, por ejemplo, los meten a la cárcel, están ahí y todavía en la cárcel siguen operando. Vimos el caso del pobre aguatero de la prisión que entró y que lo mataron ahí los mareros. ¿Y qué vas a hacer? Ponerles otros 2000 años de cárcel. Se matan de la risa. Es decir, y luego después, como la idea es que hay que reeducarlos para reinsertarlos en la sociedad. Si uno de ellos es muy listo y se muestra arrepentimiento y se porta bien, de repente lo sueltan. Y entonces ahí lo tenés otra vez. Es decir, es un sistema que no tiene ninguna certeza de un castigo en firme. Es decir, hay muchas maneras de zafarse y mientras estés vivo siempre hay esperanza de que va a pasar algo, en fin, ¿verdad? Y sí, precisamente como decías, son los mismos que se oponen a la pena de muerte, que dicho de paso, pues es una pena que se debe aplicar cuando el caso lo merita, cuando es un asesinato premeditado y está completamente comprobado de que el acusado es el culpable. Porque otra vez es un caso de moral, es un caso de justicia. Digamos, él arrebató una vida y tiene que pagar en la misma moneda, o sea, tiene que pagar con su vida. Muchos de los argumentos son que eso no es un disuasivo. Bueno, en realidad no debería importarnos porque lo que se pretende es que sea un castigo justo, no que sea disuasivo. El disuasivo será o no será para cada quien que tome ese mensaje como quiera. Los mismos criminales, digamos, los mareros, sí creen que es disuasivo. Es decir, ellos se amenazan de muerte por si querés salirte de la pandilla, ¿verdad? Y ahí los tenés. Entonces ellos sí piensan que es disuasivo. El que piensa que no es un disuasivo es el que desde luego no es un criminal, sino que más bien un defensor de los criminales y cree que bueno, pues a él no lo va a disuadir porque él tampoco está pensando en asesinar a nadie. Pero aunque no fuera, es decir, estás eliminando un mal del tejido social, es decir, estás eliminando un individuo que está haciendo daño y que hace daño, y que si lo tenés metido en la cárcel, que además de que te está costando mantenerlo,
y al pueblo lo estás castigando con mantener a un criminal, porque el pueblo no tiene por qué estar manteniendo a esos criminales. Sigue haciendo daño desde la cárcel, ¿verdad? Entonces, la pena debe corresponder al tipo de crimen y que se cobre de la manera en que corresponde, ¿verdad? Uno de los temas, y que lo mencionaste ahí, era la certeza del castigo, y es uno de los problemas que tenemos aquí en Guatemala, en el sentido de que hay muy pocas posibilidades de que alguien que cometa un crimen, y no estoy diciendo un robo, o sea, alguien que asesine a alguien, hay muy pocas posibilidades de que vaya a ser perseguido, que vaya a ser capturado, que vaya a ser acusado y que vaya a ser enjuiciado y condenado, no digamos, ¿verdad? De hecho, ¿qué? Está en 2%, creo que subió como a 3% el porcentaje de los crímenes que llegan a condena. Y eso básicamente lo que implica es que los criminales tienen muchas, no toda la seguridad, pero tienen mucha seguridad de que pueden cometer impunemente crímenes y que no van a ser perseguidos ni castigados, ¿verdad? De esa suerte tenemos casos que se dan aquí en Guatemala repetidamente, de que entran, por ejemplo, hace algún tiempo entraron a matar a un maestro enfrente de los 24 niños que estaban en la escuela, y ni siquiera iban así con pasamontañas para que no sepan quién fue, ¿verdad? Llegaron como Pedro por su casa, mataron al maestro enfrente de los niños y se fueron, ¿no? Igual entraron a otra casa a matar a un niño, igual, o sea, sin ocultarse y sin usar pasamontañas ni nada, o sea, ya lo hacen en completo descaro, porque impunemente tienen la casi certeza de que no van a pagar por esos crímenes, ¿verdad? O sea, que no se va a hacer justicia. Claro, y además, si los agarran, no hay pena de muerte para ellos, o sea, los van a meter presos. Y están en la cárcel, pues pueden seguir delinquiendo, y además, siempre existe la posibilidad de escaparse, ¿verdad? Mientras uno anda ahí vivo y coleando, siempre existe la posibilidad de escaparse, y hay maneras de hacerlo, y seguro que lo hacen. De hecho, lo han hecho desde el hospital, se fingen enfermos, pues, los llevan al hospital y de ahí se fugan, ¿verdad? Claro, así es. El otro argumento que dan los defensores de los criminales es que la pobreza, digamos, es la causa de esos crímenes. Y entonces lo que proponen es, en lugar de pena de muerte, una reeducación, o una reeducación a la población, digamos, ¿verdad? Y que el problema está en eso. Y eso me parece a mí que es muy injusto para con los pobres, porque ser pobre no es un crimen. Y mucha gente que califica de pobre, digamos, es gente que es muy emprendedora, es honrada, trabaja, gana su dinero con el sudor de su frente y no es criminal. Y luego también hay muchos que son muy adinerados y son criminales. Y de esos, digamos, ahorita hay en la cárcel varios por delitos de estafa política, digamos, ¿verdad? Y esos eran muy adinerados. Y mucho más después de estar en política. Claro, entonces no se puede generalizar de esa manera y tratar de fingir que lo que está en juego es la voluntad personal de cada persona, que cada quien decide qué va a hacer, que cada quien toma la decisión de ser moralmente bueno o moralmente malo. Si tratar de trasladar su decisión a una condición social es una gran falacia. Sí, es una falacia decir que no tiene repercusiones en la evaluación que van a hacer los criminales el hecho de saber de que sí pueden ser condenados a muerte, que es parte de las falacias que utilizan aquellos que quisieran que no se aplicara, por ejemplo, este castigo, y prefieren esas tonterías de condenar a alguien a 1000, 2000, 3000 años, que hacen reír a todo el mundo, menos aquellos que han sido víctimas de estos criminales. Y solo por mencionar un caso que a mí recuerdo que me impactó, fue el del profesor Jorge Emilio Winter Vidaurre. No sé si lo recuerdan los televidentes o alguno de ustedes. Era este profesor que iba a dar clases al Centro Juvenil para Privados de Libertad de Tapados, como se llama, este correccional, y sus alumnos lo asesinaron de una forma horrorosa, lo torturaron, le arrancaron el corazón, le sacaron las vísceras, le quebraron el cráneo, le sacaron los sesos. Fue una cosa espantosa.
Eso fue lo que hicieron estos a los cuales defienden los que están en contra de aplicación de penas que son justas en crímenes como este. Y el problema al final, como no hay justicia y la gente lo percibe, es triste que ves que la pena de muerte en Guatemala se aplica, pero se aplica en la informalidad, podríamos decirlo, por medio de los linchamientos. Eso es condenar a la pena de muerte a alguien por cualquier delito, por cualquier crimen. Pudo haber robado un celular, pudo haber visto mal a alguien, pudo haber robado algo, pudo no haber hecho nada, pero con solo que alguien lo haya acusado, lo condenan a la pena de muerte. Claro, porque y los linchamientos se dan todas las semanas en Guatemala. Pero bueno, estamos ya llegando al final de este programa y como lo hemos comentado, el tema de la justicia es un tema en el cual debemos de profundizar, porque al final está íntimamente unido a la otra función de los mandatarios, que es velar porque haya seguridad. Ténganlo presentes, estimados televidentes. Pero bueno, Warren, gracias por habernos acompañado en este programa en el cual nos hemos enfocado más en justicia que en seguridad. Pero también en uno próximo nos vamos a enfocar en seguridad y justicia. Gracias por habernos acompañado en El Ágora. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la noche.